buenas tardes. Soy Alfonso Jurado, cardiólogo intervencionista del Hospital La Paz de Madrid. Y bueno, tengo el placer de moderar este Cardio TV en el que vamos a hablar de las novedades en cardiopatía isquémica, y también es un placer estar pues, con dos compañeros y amigos, con Laura Domínguez de la Unidad de Cuidados Agudos y Unidad Clínica de Cardiología del Hospital 12 de Octubre y con José Luis Ferreiro, que es el jefe de servicio del Hospital Joan 23 de Tarragona, ¿no? Entonces han participado en una sesión que bueno, pues ha sido un éxito, la gente se ha quedado fuera, todas las entradas vendidas, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar resumir en pocos minutos algunas preguntas de lo más relevante de esta charla, ¿no? Entonces, si quieres, Laura, empiezo por ti. Acerca del pretratamiento con doble agregación en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué opinas tú? ¿A todos? ¿A ninguno? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues es una pregunta muy pertinente porque, como todos sabéis, cambiaron las recomendaciones en las guías de práctica clínica de síndrome coronario agudo del 2023 y en concreto en el con elevación del ST pasó de ser una recomendación 1A a una recomendación 2BB. Y esto pues básicamente se basó en algunos estudios que pues, no demostraban que realmente dar el pretratamiento disminuyese eventos cardiovasculares mayores, como fue el registro Sweetheart, como fue el registro VERT-PCI, algunos estudios aleatorizados y sobre todo el estudio Atlantic. Pero sí que merecería la pena decir pues, que en alguno de estos ensayos multicéntricos sí que la tasa de reinfarto se vio aumentada y en concreto en el estudio Atlantic hubo mayor tasa de trombosis de los stents. Entonces, bueno, un poco lo que comentábamos en la sesión es que realmente, a pesar de este cambio en las guías de práctica clínica, no ha modificado mucho la práctica clínica que estamos haciendo, ¿no? Seguimos pretratando a todo el mundo y quizás lo que esto sí que nos da más tranquilidad es en aquel paciente pues que tú no tienes claro que verdaderamente vaya a tener una obstrucción coronaria aguda o que tenga un electro sugestivo de enfermedad de tronco, de enfermedad de tres vasos con descenso generalizado, ascenso de AVR, pues te quedas muy tranquilo esperando a realizar la coronariografía. Pero en realidad todos seguimos a día de hoy, si estás seguro de que hay una obstrucción coronaria, la probabilidad de PRETES es altísima, sobre todo disponiendo de otras herramientas como disponemos los cardiólogos, que es el ecocardiograma y de una buena historia clínica, pues creo que la realidad, por lo que hemos estado comentando en la sesión anterior, es que la mayoría de los centros seguimos utilizando el pretratamiento. Bueno, y cambiando al otro, al síndrome sin elevación del ST, estamos en la era de los códigos, ¿no? El código de infarto está claro, el ictus, ¿no? Pero el código TEP, el código shock, ¿hace falta un código de escasez, José Luis? Es una magnífica pregunta y la verdad es que, Alfonso, no lo tengo claro. Y esa ha sido un poco la conclusión a la que hemos llegado en la sesión. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, pues bueno, esto es una iniciativa que se está planteando y que de hecho la SEG hizo un grupo de trabajo, como bien sabes, para intentar desarrollar pues, unas directrices, unas instrucciones que después las comunidades autónomas pudieran incorporar a la hora de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema aquí? Pues que habría, por un lado, dificultades logísticas muy importantes a nivel de recursos tanto hospitalarios como de unidades coronarias o de intensivos, de salas de hemodinámica, etcétera, etcétera, que lo hacen bastante complicado, y después que, a diferencia del código infarto con relación del segmento ST, que todo parece bastante lineal, pese a que puede haber algún falso negativo, etcétera, etcétera, o algún falso positivo, en realidad la escasez no es todo tan lineal. Y entonces eso es lo que hace que pueda presentar dificultades la implantación de este código escasez. Yo creo que los escasez que definen las guías como de muy alto riesgo, todos tenemos claro qué hay que hacer con ellos y los manejamos prácticamente como un código infarto convencional. En cambio, el resto de pacientes, primero que hay dudas de cuándo sería el momento óptimo de realizar el manejo invasivo de ellos, y después que también hay dudas diagnósticas en muchos casos. Por lo tanto, la conclusión a la que se ha llegado a la sesión básicamente es que sí, como iniciativa está muy bien, pero que siendo optimistas hay dificultades logísticas y otros aspectos añadidos que hacen que sea difícil hacer un código de escasez uniforme. Muy bien, y sigo contigo, José Luis, que eres un súper experto en antiagregación. Después, esto hemos hablado del antes, el después de un síndrome coronario agudo, ahora con tanto estudio de monoterapia, doble, con qué fármaco desescalada, yo sé que me vas a contestar individualizar, pero si tuvieras que dar una estrategia para la mayoría de los pacientes, después de un código de infarto, ¿qué opinas? Bueno, no me dejas decir individualizar, ¿verdad? Sí, Bueno, pues aparte de individualizar, pues bueno, lo que hemos comentado es, y de hecho el título de la pregunta con la que hemos estudiado es ¿qué lío hay con esto? ¿No? Claro. ¿Por qué? Pues es lo que tú has dicho, hay decenas de ensayos clínicos en las que se comparan diferentes estrategias
todas ellas se comparan con lo que sería la doble antiagregación estándar de 12 meses potente y tal, pero claro, entre ellas no están comparadas, con lo cual decir cuál es la mejor pues es hacer un poco, no sé si decirte un brindis al sol, pero casi, casi. Yo lo que sí que creo es que tenemos que tener claro que hay estrategias alternativas a la estándar, la rutinaria, y que las tenemos que tener en consideración porque sí que hay pacientes en los que el riesgo hemorrágico supera claramente el riesgo isquémico. Entonces esas estrategias, ya sea la de acortamiento o la de desescalada, pues la tenemos que tener en consideración. A la hora de la verdad, si tuviera que mojarme mucho en cuál prefiero yo, pues la de desescalada puede estar bien, pero hay bastantes dudas en si es mejor hacerla guiada o no guiada, con lo cual eso yo dudo que ahora mismo en la práctica clínica la gente o los cardiólogos la implementemos demasiado por esas dudas que hay, con lo cual yo creo que la que solemos preferir es simplemente la de acortar. En lugar de hacer 12 meses, pues sobre las características del paciente harás 6 o 3 o incluso 1 en algunas ocasiones. Y después, ¿con qué debemos continuar? ¿Con aspirina o con monoterapia inhibidores P2Y12? Pues aquí me vas a permitir que no sea excesivamente moderno o excesivamente atrevido, pero yo creo que todavía en nuestro medio predomina la aspirina porque la gente lo tiene claro, que funciona en la mayoría de los pacientes y que conoce sus riesgos y sus beneficios. En cambio, cuando hablas de monoterapia con inhibidores P2Y12, la primera pregunta es ¿y con cuál? Porque desde luego no va a ser lo mismo que con Procopidol, con Prasugrel, con Ticagrelor. Parece que los estudios con mayor beneficio son los que tienen con Ticagrelor, pero claro, si hablamos de alto riesgo hemorrágico, no tenemos muy claro si con Ticagrelor va a ser superior o inferior a aspirina. Por lo tanto, yo creo que todavía en nuestro medio predomina la aspirina y evidentemente pues los ensayos clínicos que se están desarrollando ahora nos aportarán más datos, ¿no? Y enlazando con esto de la monoterapia, el riesgo hemorrágico, voy contigo, Laura. Claro, estos pacientes, un porcentaje no pequeño, también tienen fibrilación auricular. ¿Qué opinas tú de la monoterapia en el tratamiento de estos pacientes con síndrome coronario crónico y además ese tipo de patologías que requieren anticoagulación? Pues mira, en este contexto existe mucha evidencia de que la doble terapia con terapia anticoagulante y un antiagregante aumenta claramente el riesgo de sangrado, pero no hay tanta evidencia de qué pasa una vez que pasa el año, digamos. Si dejando solamente la terapia anticoagulante verdaderamente reducimos en eventos isquémicos. Entonces a este respecto hay básicamente 3 estudios. Uno que se hizo en el 2018, que fue el estudio OAC-ALONE, que básicamente eran pacientes que estaban anticoagulados con antivitamina K un 75%. Y hay que destacar que en este estudio prácticamente, bueno, toda la población era japonesa y bueno, pues tenemos las dudas de si esto se puede extrapolar o no al resto de la población, y además que tuvo un problema de selección que no se pudo terminar de inclusión de los pacientes, con lo cual no tuvo suficiente poder estadístico. Al año siguiente, en el 2019, se publica el estudio AFIRE, que fue con rivaroxaban, también en población japonesa, y las dosis de rivaroxaban que se utilizaron fueron de 10 y de 15. Sí que es verdad que luego se hizo un estudio farmacocinético que teóricamente demostró que los pacientes japoneses que utilizaban dosis de 15 miligramos de rivaroxaban tenían niveles sanguíneos de fármaco similares a pacientes caucásicos que tomaban 20 miligramos de rivaroxaban, pero una vez más nos quedamos un poco fríos en que es solamente población japonesa y con dosis de un fármaco que no son las que nosotros utilizamos habitualmente. Y el último estudio que se publica acerca de esto, que es el EPIC-CAD, viene un poco a refrendar el AFIRE, es con edoxaban a dosis de 60 miligramos y nos dice un poco lo mismo, disminución en términos de sangrado y parece que no hay aumento en términos de eventos isquémicos, pero esta vez se hace solamente en Corea del Sur. Con lo cual tenemos 3 estudios que realmente se han hecho en población asiática y también una cosa que yo creo que merece la pena destacar es que las mujeres estaban muy infrarrepresentadas. En el estudio que más porcentaje de mujeres había fue un 25%. Por tanto nos quedamos un poco sin saber si estos datos se pueden realmente extrapolar a nuestra población y a nuestras circunstancias. Muy bien, y saliendo un poco de antiagregación, contigo José Luis, porque estamos en novedades en cardiopatía isquémica, a día de hoy, ¿qué pacientes en enfermedad coronaria compleja, voy a ir al grano, tienen que ir a cirugía? Porque como el grueso se va a hacer de forma percutánea, ¿cuáles tú mandarías a cirugía sí o sí o lo plantearías? Sí, bueno, en este caso yo sí que creo que ha habido menos controversia en la reunión, ¿verdad?, o en la sesión, porque sí que las guías te lo marcan bastante.
Entonces, evidentemente estamos hablando pues eso, de pacientes multivaso, fundamentalmente con FEBI reducida. Evidentemente, si son diabéticos, te favorece la rescatación quirúrgica frente a la percutánea. Y lo que sí que me gustaría señalar es que lo que hemos comentado en la sesión es que a veces somos como muy dicotómicos hablando de cirugía o percutáneo, ¿no? Y llama la atención que muchos pacientes probablemente que ahora se dicen se envían a cirugía, a lo mejor van con una revascularización incompleta posteriormente o lo que sea, con lo cual tenemos que tener muy en cuenta la anatomía coronaria de base y también que existe la opción del abordaje híbrido y que da la sensación de que está muy poco representado en nuestro medio. Después tenemos lo que yo creo que va a ser una discusión eterna. Nosotros sobre el tema de la hemodinámica probablemente tenemos nuestro sesgo, ¿no? Pues desde el tronco común, pero bueno, que las guías pues siguen favoreciendo el tronco común más distal, es decir, darlo más a cirugía y tal, pero yo creo que ahí también depende un poquito del abordaje percutáneo que se vaya a hacer de ese tronco, si es técnica de un stent, de 2 stents, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí sí que creo que las guías están un poquito más definidas. Lo que pasa es que en la práctica clínica, es lo que tú has dicho, pese a las recomendaciones de las guías, se tiende un poquito más al abordaje percutáneo que al quirúrgico en los casos dudosos, yo creo. Y luego los equipos quirúrgicos y percutáneos de cada uno tiene que ser consciente de su, ¿no? Su situación. Hay que conocer cuáles son los resultados de la hemodinámica y de la cirugía en cada sitio para tomar decisiones. Clínico, claro, que es que todo cuenta, ¿no? Muy complejo. Seguiría aquí hablando pues una hora, lo que pasa es que nos están pidiendo ya que vayamos cortando, entonces bueno, muchas gracias a los dos, ha sido muy interesante, gracias por la atención y os esperamos en el próximo Cardio TV.